Hola amigos de Facebook, mi nombre es el pastor Jason Quiroga, estoy transmitiendo desde mi casa. Eh, Hubo una pregunta muy inusual que me hicieron y dice así: Pastor Jason, ¿qué tengo que hacer cuando hablan mal de mí, calumnian mal de mí? ¿Tenemos que quedarnos callados y dejar que la gente hable falsos testimonios en nuestras vidas? Bueno, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Y dice, vamos en el versículo 2. Dice, que predique la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye y reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí? Hay varios ejemplos, ¿sí? Solo por ser cristianos o solo por ser pastores tenemos que quedarnos callados, agachar la cabeza, y si hablamos, ay, vea el cristianito, véalo, y qué cristiano, ¿tenemos que hacerlo o no? Bueno, yo tengo unos amigos pastores que gracias a Dios están en el Senado, acá en la República de Colombia, ¿no? Y son senadores, y hay varios pastores que gracias a Dios los ha puesto en el Senado, y hay también un sacerdote representando la Iglesia Católica, ¿no? En el Senado como senador también. Y ellos son siervos de Dios, ¿no? Entonces cuando la izquierda propone que van a apoyar el aborto y que propone que se haga una ley para que las parejas del mismo sexo se casen, ellos siendo pastores y representantes de Dios en la política y en el Senado, tenemos que agachar la cabeza y dejar que la izquierda ponga sus leyes que va contra los principios de Dios. Y Dios me ponía ese ejemplo. Ellos no se quedan callados. Ellos pelean sus principios y no dejan que ni el aborto ni que la pareja de los mismos sexos se apruebe en la República. Y también, como le decía, hay un sacerdote representando la Iglesia Católica en el Senado y es senador, y él también respeta la vida y respeta el principio de la familia, y ellos no agachan la cabeza porque están proponiendo unas leyes que van contra los principios de Dios. Y nosotros como cristianos, como dice en Timoteo, tenemos que redargullir y reprender y exhortar con paciencia y con amor y con la doctrina de Dios. No significa que porque tú eres cristiano todas las personas tienen que pisotearte. Y ahí que usted diga una sola palabra y le dicen, ve, ahí va el cristiano. Y me impactó también una canción que salió hace poquito de Redimidos y de Funky. Y dice, tenemos que quedarnos callados. Es tiempo de hablar. Es tiempo que porque tú eres pastor o porque tú eres cristiano tienes que agachar la cabeza. Cuando Jesús predicaba la palabra de Dios, los fariseos no hablaban cosas malas de él. Y él no se quedaba callado. Él con doctrina y con autoridad reprendía. Cuando estaban hablando mal, porque él le dijo a un paralítico, eres sano. Y hablaban entre ellos y en su corazón, ¿quién será este hombre para que diga que sus pecados han sido perdonados?
Y él de una vez, él no agachaba la cabeza y quedaba ahí todo humilde o sumiso, sino de una vez reprendía y le decía, ¿qué es más fácil? ¿Mm? ¿Decirle tus pecados son perdonados? O levántate y anda, para que vea que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre este mundo. Hoy te digo, levántate y anda, y toma tu lecho y vete para tu casa. Y él les decía así, y también les decía y los exhortaba con sus palabras. Y eso es lo que ha pasado. Él también decía, el reino de Dios sufre violencia y los violentos los arrebatan. ¿Mm? Y los violentos son aquellas personas que no les gustan las cosas de Dios. Y tratan de destruir a los hijos de Dios. Y tratan de callarlos para que sus principios no surjan. Y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Si usted se levanta y dice, no, eso va contra los principios de Dios, porque uno de los mandamientos es no matarás y están apoyando la ley contra el aborto, y si usted defiende el principio que Dios puso, entonces tú eres un malo. Pero para eso, que es quitar la vida de un inocente, sí le dicen bueno, ¿no? Dios puso a Adán y a Eva y le dijo multiplicaos. Y los bendijo. Pero el mundo quiere poner a Adán y a Iván, que es muy diferente. Pero si uno ponemos a respetar el principio de mamá, papá e hijos, eso es malo. Pero si uno quiere, si quieren apoyar a Adán y a Iván, y uno no está de acuerdo, entonces le dicen que uno ya es un racista. Pero uno tiene que poner el principio, es postulado por Dios, ¿sí? El principio que Dios nos enseñó. Y como dice el apóstol Pablo, que mucha gente lee el Antiguo Testamento, lee los libros de los reyes, ¿sí? Deuteronomio, que habla sobre maldiciones, bendiciones en los reyes, sobre los juicios que vinieron sobre cada gobernante, ¿sí? Pero el apóstol Pablo nos enseña que cada palabra, ¿sí?, que está escrita en el Antiguo Testamento, ¿sí?, es para ejemplo para nosotros que estamos en este tiempo, para que no volvamos a repetir la historia de los reyes pasados, que sacaron a Dios de su vida, que hicieron todo lo malo delante de Dios, y vino consecuencias sobre sus naciones. Y es un tiempo de exhortar, es un tiempo de argüir el pecado, ¿sí?, de reprender, pero con paciencia y con amor. Yo ahorita el COVID-19 lo veo más como Jezabel. ¿Qué pasó con Jezabel? ¿Ah? Jezabel no dijo, voy a matar a los profetas de Dios y voy a poner mis propios profetas de Baal. ¿Y qué hicieron los hombres de Dios? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo y se encerraron porque Jezabel los iba a matar. Y ahorita el COVID, ¿qué está haciendo con aquellos pastores, aquellos líderes? Si sales a predicar la palabra, si llevas las nuevas a una casa, a una familia necesitada, te vas a contagiar, te vas a morir. No es el mismo miedo parecido como en el tiempo de Elías. Cuando Elías tuvo miedo y se escondió porque Jezabel lo quería destruir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos encerrados esperando que todo pase o predicamos la palabra de Dios?
¿Qué tenemos que hacer? He visto muchos pastores que en este momento están predicando su palabra de Dios y están visitando familias en sus casas, orando por los enfermos. ¿Y a dónde se han contagiado? ¿Mm? ¿No dice la palabra de Dios que nada que fuera creado nos separará del amor de Dios? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No dice la palabra de Dios que si tomaras cosas mortíficas no te hará daño? Y es tiempo de predicar la palabra de Dios y no callar, como dice Redimidos en su canción. Y los invito a que la escuchen. Porque realmente nosotros somos la luz del mundo, como dice la palabra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Mm? Si la luz se pone en lo alto, alumbra alrededor. Pero si la luz se pone debajo de una mus, como dice la palabra, debajo escondida, ¿a quién va a alumbrar? ¿Estamos escondidos, dejando que las cosas pasen? Y la gente mundana, que no tiene el temor de Dios, se hacen fiestas, se quitan los tapabocas y se reúnen 30, 40 personas y duran en fiestas desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana. ¿Y a dónde están muertos? ¿A dónde están contagiados? Y nosotros, que somos la luz del mundo, estamos debajo, escondiditos, alumbrando, no en lo alto, sino en lo bajito. ¿Sí? Y para no salirme tanto del tema, sí, los cristianos. Somos cristianos. Pero también tenemos autoridad para respetar nuestros principios. Y si alguien está calumniándote, tú tienes derecho de defenderte. Una cosa es ser cristiano. Sí, es muy diferente. Pero tú tienes derecho de defenderte. Cuando llevaban a Pablo hacia los tribunales, él agachaba la cabeza. Cuando Dios llevó a Pablo a Roma y le dijo que iba a testificar sobre su nombre, era porque iba a estar en un tribunal defendiendo la palabra de Dios y diciendo lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Y él no agachó la cabeza. Yo sé que hay versículos donde dice que hay que pasar la ofensa en alto. ¿Sí? Pero cuando de pronto están violando tus principios y te están calumniando, tú tienes todo derecho de defenderte. Porque en toda nación y en todo país, al menos hay una ley donde las personas tienen derecho de defenderse. Y así tenemos que hacer nosotros. Tenemos derecho de defendernos. Orar, sí, dice la palabra, orar por los que te maldicen, por los que te ultrajan. Bendecirlos. Sí, hay que bendecirlos. Porque orando por ellos, vienen a conocer la palabra de Dios. Y vienen a ser hijos de Dios. Eso tenemos que nosotros hacer. No quedarnos callados. También tenemos que enseñarle a las personas que tú eres cristiano, pero que no tienes que dejarte que todo te pasen por encima y te pisoteen tus principios, tus derechos. Y los pastores que son senadores, ellos no se quedan callados. Ellos hacen respetar los principios de Dios.
Imagínense todos pastores, digamos que los pastores que son senadores y estén en un debate apoyando leyes que violan los principios de Dios. ¿Mm? Y ellos sumisos ahí, calladitos. Y ojo que tú digas algo porque tú eres pastor o eres cristiano. Y los cristianos no podemos decir nada. Tenemos que quedarnos calladitos para no ofender a las personas. No, ellos se levantan y le dicen no, porque en la ley de Dios dice no matarás. Y Dios puso a Adán y a Eva como ejemplo para la familia. Porque Él quiere es una descendencia, una familia que lo invoque. Es el propósito de cada persona. Hay muchas personas que dicen, ¿cuál será mi propósito en mi vida? ¿Para qué nací? Tú naciste para que formes un hogar, para que te cases, tengas hijos, te multipliques, para que gobiernes y enseñorees la tierra. Pero sobre todo, para que esa descendencia que tú empiezas a crecer y a criar, empiecen a invocar el nombre de Dios. Ese es el propósito que tú tienes. Y hablar de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Con este video los dejo. Espero que este video sea de bendición. Dios los bendiga. Yo sé que de pronto para muchos no les gustará. Para otros tendrán razón. Pero lo más importante es que tenemos que respetar los principios de Dios. Y así como Dios exhortaba con autoridad, hasta les decía víboras, fariseos, tenemos que ser nosotros, como dice 2 de Timoteo, el que predique la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprenda con exhortación, con toda paciencia y lo más importante, con doctrina. Y esa es la doctrina que proviene de Dios, no con palabrería de hombre para que la cruz sea en vano, sino con doctrina. Y no ponernos con las fábulas, como dice el apóstol Pablo, sino lo que Jesús vino a hacer en este mundo, o hizo. Lo que Jesús hizo por nuestras vidas, por tu familia, por cada persona que dio su propia vida, para que nosotros no nos condenamos, sino que tengamos vida eterna. Dios los bendiga, bendiciones. Recuerda que les habló el pastor Jason Quiroga. Me pueden encontrar en Facebook, en mi página como Pastor Jason Quiroga, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Me pueden buscar como Pastor Jason Quiroga. Y soy pastor de la Iglesia Cristiana Casa de Oración. Y Dios los bendiga. Y los invito a que escuchen esa canción nueva que sacó Redimidos con Funky. Es una canción con una palabra que es verdad. Dios me lo bendiga. Bendiciones a cada familia que me están viendo. Muchas bendiciones. Hoy los bendigo en el nombre poderoso de Jesús y aplico la sangre del cuerpo flagelado de Jesús sobre cada familia, sobre cada hijo, sobre cada lugar que están viendo este video. Y declaro que esa sangre limpia continuamente de todo pecado y de toda maldad. Dios los bendiga. Bendiciones.